Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Maidana, soy docente de Anatomía 2 y junto con la coordinadora de esta cursada, Mabel Cantero, vamos a ver el trabajo práctico número 9. Como seguramente ya saben, a esta altura de la cursada, con estos videos queremos que comprendan mejor e integren los temas de la bibliografía. Estos son nuestros objetivos para el día de hoy. Pueden leer los ítems y al final del video revisar si pueden responderlos solos. Dicho todo esto, comenzamos. Podríamos decir que estamos estudiando esplagnología de superior a inferior. Ya vieron la semana pasada retroperitoneo y abdomen. Entonces hoy vamos a hablar de cavidad pelviana. La cavidad pelviana tiene forma de cuenco, con un área de entrada, paredes y una base o suelo. Se comunica hacia superior con la cavidad abdominal, siendo su principal función, al igual que un cuenco, contener y sostener a diferentes estructuras. Contiene elementos de los aparatos urinarios, digestivo y reproductor. La abertura superior de la pelvis divide la cavidad pelviana en dos regiones, una región superior en relación con los huesos pélvicos y las últimas vértebras lumbares, llamada pelvis mayor o pelvis falsa. Viene a ser una transición entre el abdomen y la pelvis verdadera. La pelvis verdadera o menor es la que se relaciona con el sacro, coxis y la parte inferior de los coxales, delimitada por la abertura superior e inferior. Es muy importante saber que en realidad la posición de la pelvis no es la del cuenco como nos lo imaginamos en un principio, sino más bien así. Vemos que en realidad la cavidad pélvica propiamente dicha está inclinada y se apoya en sentido posterior e inferior a la cavidad abdominal. En esta imagen vemos que en posición anatómica las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis se encuentran en el mismo plano vertical. Entonces, la abertura superior de la pelvis forma un ángulo de unos 60 grados hacia adelante con relación al plano horizontal. Comprendiendo la orientación, vamos a ponerle nombres a las diferentes partes que forman la pelvis verdadera. Para delimitar la abertura superior, vamos a dibujar una línea comenzando en el promontorio. Este es un ángulo formado por la última vértebra lumbar, no representada en la imagen, y el hueso sacro. La línea sigue a cada lado por el borde del ala sacra, pasa a la articulación sacroilíaca, en la cara interna de cada hueso coxal marcamos la línea arqueada, el pecten del pubis y la cresta del pubis, llegando a la sínfisis del pubis. Vemos que la abertura superior está totalmente delimitada por hueso. En cuanto a la forma, la abertura superior se describe con forma más ovalada en la mujer, con un diámetro transverso mayor que el del hombre, ya que la pelvis es más ancha, tiene fosas ilíacas más anchas, una sínfisis del pubis más baja. Además, la inclinación de la pelvis es más acentuada que en el hombre. La abertura superior en la pelvis del hombre se describe con forma de corazón, sus huesos son más gruesos y la pelvis es más alta que en la mujer. El ángulo formado por las dos ramas del arco púbico es mayor en las mujeres. Este es aproximadamente el ángulo que hay entre los dedos pulgar e índice. En los hombres es el ángulo entre el índice y el dedo medio. La cavidad pelviana no tiene una estructura que lo cierre hacia superior, por lo tanto se continúa con la cavidad abdominal, en la abertura superior. Sus órganos tienen una relación especial con el peritoneo. Como vemos en esta vista medial de una hemipelvis derecha femenina, el peritoneo no alcanza el suelo pélvico, sino que se repliega cubriendo a modo de sábana las estructuras que quedan hacia inferior. Las fascias de la pelvis son la fascia pelviana parietal o endopelviana, que recubre las paredes de la pelvis menor, y la fascia pelviana visceral, que rodea las vísceras pelvianas, funcionando como su medio de fijación. La pared de la pelvis verdadera está constituida por huesos, ligamentos y músculos. Los huesos, sacro, coxis y la parte inferior de los coxales. Hay dos ligamentos importantes que ya los conocen de anatomía 1, son
el sacro espinoso y el sacro tuberoso, que unen a los coxales con el sacro y el coxis. Los músculos que encontramos en las paredes también los conocen y son el obturador interno y el piriforme. La abertura inferior tiene forma romboidea, formada por huesos y ligamentos, limitada por la sínfisis del pubis en dirección anterior, las ramas isquiopubianas con las tuberosidades isquiáticas a ambos lados y en dirección posterior el coxis y los ligamentos sacrotuberosos. Son palpables la sínfisis del pubis, el coxis y la tuberosidad isquiática. Y por último, el suelo pélvico, que está formado por los músculos del diafragma pelviano y la fascia pelviana. El diafragma pélvico separa la cavidad pélvica del periné. Como un sándwich, está conformado por la fascia superior e inferior a los músculos del diafragma pélvico y en medio los dos músculos coxigios sobre los ligamentos sacroespinosos y a los músculos elevadores del ano, que también son dos, cada uno formado por tres porciones: el músculo puborectal, músculo pubocoxigio y el músculo iliocoxigio. Los dos elevadores se unen en la línea media en el rafe medio. Poseen un orificio circular posterior para el conducto anal y la región anterior contiene un defecto en forma de U, el hiato urogenital, relacionado con los elementos del aparato urogenital. En un plano inferior al diafragma pelviano se sitúa una región topográfica denominada periné. Se proyecta con forma romboidal siguiendo los límites que ya sabemos de la abertura inferior. Repasemos: la sínfisis del pubis anterior, las ramas isquiopubianas, las tuberosidades isquiáticas, el coxis y los ligamentos sacrotuberosos. Ahora, una línea imaginaria entre las tuberosidades isquiáticas divide a este rombo en dos triángulos, uno anterior o urogenital y uno posterior o anal. La orientación de estos triángulos, como no podía ser menos, también es particular, pero muy fácil. Recuerden que el triángulo anterior se orienta inferior, quedando el triángulo anal en sentido más posterior y vertical, como vemos en la imagen. Marcamos el triángulo anterior. Identificamos a la membrana perineal, que es una gruesa lámina que rellena el espacio entre las ramas del arco del pubis y su borde posterior es libre. Recuerden que el espacio perineal profundo es una región estrecha por encima de la membrana perineal. En ambos sexos, las raíces de los genitales externos se insertan en esta membrana. La diferencia más notoria entre ambos sexos se va a dar en el triángulo anterior. Encontramos en la mujer los orificios de la uretra y de la vagina, mientras que en los hombres encontramos un solo orificio en el triángulo anterior, el orificio de la uretra. La uretra continúa rodeada de tejido eréctil del pene y finaliza en el orificio uretral. En el triángulo posterior, en ambos sexos, encontramos el orificio anal con el esfínter anal externo. Ahora, en profundidad, el periné se extiende desde la piel hasta la fascia inferior del diafragma pélvico. Entonces, si ustedes estudian y comprenden la materia, se van a sacar un 10 en el final de Anatomía 2. Un 10 como los 10 planos del periné desde la superficie hacia la profundidad. Estos planos están formados por músculos, fascias y espacios. Vamos a verlos todos. Los primeros tres ya los conocemos. Piel, luego sabemos que sigue el panículo adiposo y su capa membranosa. En un cuarto plano, la bolsa subcutánea del periné, que está ubicada en el triángulo urogenital, entre la capa membranosa del tejido subcutáneo y la fascia del periné. En su interior encontramos tejido adiposo, vasos y nervios del periné. Luego encontramos dos espacios separados por la membrana perineal. Es importante que recuerden su contenido. El espacio perineal superficial va a estar entre la fascia del periné y la membrana perineal.
y el espacio perineal profundo está ubicado por encima de la membrana perineal y está abierto en dirección a la pelvis. La fosa isquioanal la van a repasar más adelante con Mabel y la fascia inferior del diafragma pélvico ya la mencionamos en suelo pelviano. Bien, ahora que sabemos los 10 planos del perine, los podemos marcar en un corte coronal de perine. Entonces, de superficial a profundo, identificamos piel, panículo adiposo, capa membranosa. Luego, la bolsa subcutánea del periné, la fascia del periné, el espacio perineal superficial y la membrana perineal separándolo del espacio perineal profundo. Vemos la fosa isquioanal y la fascia inferior del diafragma pélvico. Inmediatamente superior nos encontramos con el diafragma pélvico. Perfecto. En cuanto a los músculos del periné, los vamos a ordenar y agrupar. En el triángulo anal posterior encontramos al músculo esfínter externo del ano y en el triángulo urogenital o anterior se pueden dividir en dos grupos, los músculos del espacio perineal superficial y los del profundo, separados por la membrana perineal. Bien, en el superficial encontramos al músculo transverso superficial del periné y en el grupo profundo al músculo transverso profundo del periné. En el grupo superficial tenemos al isquio cavernoso y bulbo esponjoso, mientras que en el grupo profundo el esfínter externo de la uretra para ambos sexos y en la mujer vamos a encontrar al músculo compresor de la uretra y el esfínter uretrovaginal. Por último, recuerden estudiar el contenido de los espacios perineales. Vean que ya todo lo fuimos mencionando, van a tener contenido en común y diferencias entre el hombre y la mujer, dados por estructuras genitales. La vejiga es un reservorio en el cual la orina, que llega por los uréteres, se acumula en el intervalo de las micciones. La vejiga presenta, en su forma y dimensiones, variaciones que dependen de la cantidad de orina que contiene, del sexo y de la edad que presenta el paciente. Cuando está vacía, la vejiga es aplanada superinferior y anteroposteriormente se apoya sobre la cara posterior de la sínfisis púbica y sobre la parte anterior del suelo de la pelvis, amoldándose a su curvatura. Cuando la vejiga está llena, su pared posterior se eleva, sus bordes se ensanchan y adopta una forma ovoide, cuyo extremo grueso se dirige posterior-inferiormente. La capacidad de la vejiga es variable. En el cadáver se pueden inyectar sin desgarrar la pared vesical desde 1000 a 1200 milímetros de líquido. En el sujeto vivo, la capacidad máxima alcanza de 2 a 3 litros si la represión se produce lentamente. En la mujer, la vejiga es más ancha que en el hombre y se admite que su capacidad es ligeramente mayor. En el recién nacido, la vejiga es alargada, se sitúa posteriormente a la pared abdominal y enteramente en el abdomen. A medida que el sujeto va creciendo, se sumerge en la cavidad pélvica. Al mismo tiempo, su parte superior se retrae y después se oblitera. La vejiga presenta una cara superior, una cara anteroinferior, una cara posteroinferior o base, dos bordes laterales, un borde posterior y tres ángulos. En la cara anteroinferior nos encontramos con el espacio retropúbico, o bien llamado cavidad de Retschou o espacio prevesical, lleno de tejido celular laxo que facilita los movimientos de expansión de la vejiga. Vamos a continuar viendo la cara posterior-inferior o base de la vejiga. Nos encontramos con dos imágenes en plano sagital, pelvis masculina y pelvis femenina. En el hombre,
Corresponde infero-anteriormente a la próstata, a la cual está unida por medio de un tejido celular muy denso y atravesado por numerosas ramificaciones venosas. Posteriormente a la próstata, la base de la vejiga está en relación con las vesículas seminales con la ampolla de los conductos deferentes, que descienden y convergen medialmente a las vesículas seminales hacia la base de la próstata y que limitan entre sí el triángulo interdeferencial, y con los uréteres que se insinúan entre la pared vesical y las vesículas seminales. Está separada de los órganos señalados por el peritoneo y por el tabique o septo recto vesical, aponeurosis prostato-peritoneal. En la mujer, la cara posterior-inferior de la vejiga está en relación en su tercio superior con el cuello del útero. En todo el resto de su extensión descansa sobre la vagina. La pared vesical está separada del cuello uterino por un tejido adiposo muy laxo que permite separar fácilmente los órganos. Entre la vejiga y la vagina existe un tabique vésico-vaginal formado superiormente por un tejido conjuntivo poco denso en el cual discurren los uréteres y las ramas vasculares. El límite posterior de la base de la vejiga, el peritoneo de la cara superior de este órgano, se refleja sobre el útero y constituye la excavación, fondo de saco o vesicouterina. Los bordes laterales están en relación con la arteria umbilical. En el hombre, los conductos deferentes rodean con frecuencia la parte posterior de este borde antes de alcanzar el ángulo lateral de la vejiga. El peritoneo se posiciona en los bordes laterales de este órgano sobre la pared lateral de la pelvis. En la mujer presenta continuidad más posterior con la hoja anterior de los ligamentos anchos del útero. Celda vesical. En el hombre la vejiga está enteramente contenida en un espacio fibroseroso cuyas paredes están formadas por el peritoneo vesical y las fascias perivesicales. La celda, limitada superiormente por el revestimiento peritoneal de la cara superior de la vejiga. Infero-anteriormente, fascia umbilico-vesical. Infero-posteriormente por el tabique recto vesical en el hombre. En la mujer, el espacio vesical está ampliamente abierto en toda la extensión de la pared posterior-inferior de la vejiga, que se halla en relación con la vagina y con el cuello del útero. La uretra es el conducto excretor de la vejiga. En el hombre también da paso al esperma que sale de los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. La uretra en el hombre comienza en el cuello de la vejiga y termina en el extremo del pene. Atraviesa primero la próstata, a continuación el plano músculo-aponeurótico del perineo y por último penetra en una vaina eréctil, el cuerpo esponjoso del pene, que la rodea hasta su terminación. En ella se puede distinguir tres diferentes porciones: prostática, membranosa y esponjosa. Según Guyon, también se la puede dividir a la uretra en dos partes: una uretra posterior, que comprende las porciones prostática y membranosa, y una uretra anterior, que contendría a la porción esponjosa. La pared de la uretra está compuesta por dos túnicas, una muscular y otra mucosa. Las arterias de la porción prostática son las mismas que las de la próstata. La porción membranosa está irrigada a cada lado por las arterias rectales inferiores, por la arteria del bulbo del pene y por la rama vesical anterior de la columna interna. Las arterias de la porción esponjosa son
la arteria del bulbo del pene, la vulva uretral y la dorsal del pene, ramas de la pudenda interna. Las venas drenan según el segmento de la uretra en que se originen, en la vena dorsal profunda del pene o en los plexos venosos prostáticos. Los vasos linfáticos de la porción esponjosa se dirigen a los nódulos linfáticos inguinales o ilíacos externos. Los colectores linfáticos de la porción membranosa se vierten en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Los nervios proceden del plexo hipogástrico inferior por medio del plexo prostático, del ramo bulbo-uretral del nervio perineal, que es uno de los ramos terminales del nervio pudendo, y del nervio dorsal del pene. La uretra de la mujer se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la vulva. La longitud media de la uretra es aproximadamente de 3 centímetros. El punto más estrecho y menos dilatable es el orificio externo de la uretra. Este conducto es muy extensible. En la uretra femenina se distinguen dos porciones, una superior intrapélvica situada superiormente al diafragma urogenital y otra inferior intraperineal. Uretra pélvica. Esta parte de la uretra se halla envuelta por el músculo esfínter estriado de la uretra. Uretra perineal. Al atravesar el perineo, la uretra se sitúa siempre anteriormente a la vagina, a la que está unida estrechamente por una gruesa lámina de tejido muy denso, celulofibroso y muscular, liso llamado tabique vésico-vaginal. Las arterias que llegan a la uretra proceden para la porción pélvica de las arterias vesical inferior y vaginal, rama de la ilíaca interna, así como de la vesical inferior, rama de la pudenda interna, para la porción perineal de las arterias vulvares y vulvo-uretrales, rama de la pudenda interna. Las venas de la uretra se vierten superiormente en el plexo venoso prostático y en el plexo vaginal hacia abajo en las venas vulvares. Los vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Los nervios proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. La región anal presenta en su centro el canal anal rodeado por el músculo esfínter externo del ano. Este último está unido al coxis mediante el ligamento ano-coxígeo y a la región urogenital mediante el músculo recto-uretral en el hombre y recto-perineal en la mujer. A ambos lados se encuentran las fosas isquionales, derecha e izquierda, respectivamente. En el interior de la fosa isquional encontramos el cuerpo adiposo de la fosa isquional, atravesado por el nervio y los vasos rectales inferiores, y el conducto pudendo, canal de Alcock, formado por un repliegue de la fascia obturatriz en la pared lateral de la fosa isquional, por donde pasan los vasos y nervios pudendos. El canal o conducto anal comienza a nivel de la unión ano-rectal, tiene un trayecto de 3 a 4 centímetros y termina en el ano. Corresponde al segmento terminal del sistema digestivo. La unión ano-rectal está ubicada aproximadamente por debajo de la punta del coxis y por encima de las columnas anales. El canal anal es estrecho como consecuencia del aparato esfinteriano que lo rodea. Presenta una flexura perineal de convexidad anterior justo por encima del ano. Les dejamos la bibliografía que utilizamos. Muchísimas gracias por la atención.